¿Qué esperabas cuando empezaste a estudiar esta carrera y qué te has encontrado en este proceso? Al principio mi idea era crear canciones poco a poco e ir mejorando cada vez. Mi profesor en particular fue el que escribió las canciones a Dido o Daido, aquí le llaman Daido. Bueno, hay una canción muy famosa que es la de con Eminem, Stan. Esto es personal, ¿no? El estilo musical más complicado para grabar es el rock. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en tu trabajo? El proyecto final de carrera fue acerca de inteligencia artificial, la composición y creatividad de la inteligencia artificial versus la humana. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Fandora. Debido a los problemas de sonido que hemos tenido en las anteriores grabaciones, decidimos contratar a un experto. Entonces, una asesoría de 60 minutos se terminó convirtiendo en una charla de más de 3 horas, ¿no? Por el tema de la curiosidad que tengo hacia todos los campos que no conozco. Y este es uno de ellos. Entonces, con la finalidad de aplicar un buen producto y de tener un buen sonido en el podcast, pues decidimos contactar a Niver. Niver, muchas gracias y bienvenido. Hola. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías? Bueno, yo soy ahora mismo graduado de producción musical y performance. Soy, un rapero. Lo intento, que sea. Que algunos de mis amigos me han dicho que si no tengo un EP y no soy famoso, aún no soy rapero, ¿no? Pero sí, estudiante de audio. Quiero seguir estudiando y entusiasta de todo el live streaming, sound, podcast, todo eso. ¿Por qué decidiste estudiar sonido? Es curioso porque la verdad todo empezó como una broma, ¿no? Estábamos con unos amigos, yo estaba trabajando en un centro comercial por aquí cerca y nos fuimos todos de copas en una tarde al final de la jornada laboral y y un amigo dijo, yo hago música. Yo hago música. Y entonces yo dije, wow, haces música. Yo antes escribía poemas y siempre me gustó el rap. Em, Crecí escuchando la música de KCO, Vico C, todo ese tipo de raperos, ¿no? SFDK, el Chojin, ¿no? Todo eso. Y siempre me gustó las letras y la poesía. Y ya escribía antes poemas. Entonces yo le dije, pues, él me dijo en plan de broma, pues hagamos música, hagamos una canción de rap. Y yo le dije, va, sí. Y hicimos una y me encantó tanto la idea de crear algo con el sonido, de hacer pues música y de hacer algo que dejara para el futuro, como un legado. Me gustó tanto que dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y aquí estoy. ¿Qué esperabas cuando empezaste a estudiar esta carrera y qué te has encontrado en este proceso? Pues yo esperaba, al principio mi idea era crear canciones poco a poco, e ir mejorando cada vez y ir publicando canciones y demás, pero me encontré con la realidad. Era muy malo, no sabía nada de nada, solamente tenía puro entusiasmo y, y me centré fue en mejorar. El primer año tuve todo el tiempo desde la mañana hasta la noche, hasta las 7 8 viniendo a estudiar y practicando después de clases, el tema de canto y todo lo demás. Hay que saber también que este curso que yo hice en esta universidad no incluye rap, es canto. Entonces yo no iba como un instrumentista, sino como un vocalista, como un cantante. Y me tocó aprender muchos cantos de otro tipo. Sigo sin ser bueno, digamos, entre comillas. ¿Cuántos años has estado estudiando? Aquí las carreras normalmente son 3 años. ¿Qué se estudia el primer año? El primer año es como una introducción a lo que vas a ver y generalmente son estudios básicos, como por ejemplo en música te enseñan a leer partitura, un poco de producción musical y un poco de desarrollo de la creatividad, digamos. Como crear alguna que otra canción o crear alguno que otro podcast. De hecho, los primeros años te dicen que tienes que crear canciones, un jingle, que es la introducción a los advice, a la Anuncios. publicidad, ¿no? Y te dan
algunas músicas, o tú puedes grabar tu propia música y crear ese corto de 20 segundos de música antes de los podcasts o la publicidad y demás, y luego te dicen que tienes que crear un podcast. Pero aparte de que tú tienes que grabar y poner todo el settings y tener un sonido de calidad, también tienes que explicar cómo lo hiciste y por qué lo hiciste. Y tienes que escribirlo todo. El segundo año, ¿qué temas tratáis? El segundo año fue más in deep, más en profundidad, lo que aprendiste en el primer año. Esto ya fue producción musical más profunda. Ya te dan algún chance, alguna oportunidad de elegir algunas asignaturas opcionales. Yo elegí songwriting, que es, te ayudan a escribir, a desarrollar la escritura de las canciones, ¿no? Y no lo hace cualquiera. Si tú te fijas, las personas que vienen a enseñar en las universidades son personas que ya llevan mucho, mucho tiempo en la industria y que ya son bien reconocidos. Mi profesor en particular fue el que escribió las canciones a Dido, o Daido, aquí le llaman Daido. La de, bueno, hay una canción muy famosa que es la de, con Eminem, Stan, ¿no? Hace Dido y Stan, que si no me equivoco es una mezcla o un mix entre Eminem y una canción que se llama, de Dido, que se llama Love o Windows, algo así. Sí. Y él nos enseñó esa parte, fue que mi favorita, ¿no? Pero también tienes otros módulos que se tratan de live sound, se trata de producción más de todo tipo de música, o se trata de investigar acerca de algún aspecto de la música, como cómo se crean los synths, cómo funcionan los synths o los instrumentos que tocas, y le puedes dar alguna vuelta diferente, o cómo se ponen los micrófonos a la hora de, iba a decir micrófono, cómo se ponen los micrófonos a la hora de grabar. Perdona que estoy No, mezclando está mucho bien. inglés con esto, Aquí pero tenemos que aprender varios idiomas. Esto funciona así. no es porque odie el español, de hecho amo el español, pero como llevas tanto tiempo en Inglaterra, a veces ya tanto tiempo expresándote y hablando con gente en inglés, ya mezclas, ya a veces te confundes, ¿no? Bueno, De hecho, he conocido gente que no sabe las palabras traducidas al español. sí, y eso que yo nací y crecí en el español, ¿no? Entonces es un poco por tema de hábitos, ¿no? Total, volviendo al tema, sí, producción musical más en profundidad, cómo se usan los reverbs, por qué se usan los reverbs, también cómo se disponen los micrófonos o cómo se disponen los speakers en los entornos, por qué significa el 5.1, qué significa el Atmos, se juega un poco con ellos, te dan canciones o tú puedes usar tus propias canciones para mostrarles cómo implementar los conocimientos que te dan. ¿Y el tercer año qué tocáis? El tercer año es más, digamos, light. Es todo por tu cuenta. Como ya tienes los conocimientos básicos y demás, sí hay un poco extra de conocimiento como producción avanzada, que es más en detalle acerca de la producción, de por qué se hacen, digamos que se elige una canción de Michael Jackson o el de Queen, ¿no? Digamos que la canción de Queen se elige y ellos tienen todos los stems y empiezan a practicar y empiezan a mostrarte por qué suena así, cuál es la diferencia, por qué tocaron así, por qué no. Todo eso se enseña también en los primeros años. De hecho, se me ha olvidado comentarte que en el primero y en el segundo año hay un módulo que te enseñan cómo se tocan las canciones, por qué se tocan las canciones, ¿no? Y digamos que se elige una canción como Bob Marley, Three Little Birds, ¿no? Y ellos te dicen, ponen como mi curso era producción y performance, ellos ponen a los de performance, los que tocan los instrumentos, en la banda y le dicen, toquen la canción. Entonces ellos la escuchan y empiezan a tocarla. Y entonces llegan los profesores y dicen, ¿realmente suena así o suena de esta manera? Y le van corrigiendo a los instrumentistas, a los que tocan los instrumentos, la manera de cómo tocan, de cómo se ejecutan ciertos ritmos o cómo hacer el performance de no ser tan cohibido, sino dejarse llevar más.
y al final se llega a un resultado bastante cerca a la producción de la canción, como se escucha, ¿no? Y todo eso después en el tercer año tú lo tienes que implementar y explicarlo y ir más en detalle acerca de las canciones, de por qué tipo de synth se utilizó en la canción de Queens o de One de Swedish House Mafia, creo que es el nombre, y tú lo tienes que explicar, puedes hacer un podcast, puedes hacer unos videos, puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tienes que hacer es presentar un proyecto que sea con una alta calidad de audio y que se pueda ver y disfrutar, ¿no? Que tenga una coherencia, una idea. Y aparte de esos módulos, puedes elegir uno opcional, que yo elegí pues la continuación del songwriting, que es básicamente lo mismo, solo que ahora ya te presentas a concursos de música, tienes que contactar a gente que se dedica a vender la música y demás, porque ya hay empresas que se dedican a vender la música a diferentes sitios como Netflix o Amazon o productoras que necesiten música que no se haya escuchado en otra parte. Y tú puedes enviar tu producción o tus creaciones hacia ellos y explicas todo eso y lo detallas y se lo presentas a los profesores. Y luego finalmente ya tienes tu dissertation. Dissertation es el estudio final de carrera. Muchos otros cursos lo tienen desde el año 1 hasta el final de la carrera. Pero en mi curso de producción musical y seguramente en muchos otros cursos también es solamente el final del año, los últimos 3 o 6 meses, en el cual tú tienes que elegir un, una, un tópico, no sé, creo que es la misma palabra en español, ¿no? Eliges un tópico acerca de la música y lo estudias, lo investigas, haces algunos test y tienes que presentar también algo de sonido relacionado con eso. Normalmente es un EP, o sea, un EP en español, y, y lo presentas y ellos te califican. Creo que es que hablé mucho, creo ya. No, está bien, perfecto. El tema estamos hablando de producción musical. ¿Qué pasa con el tema del cine? También me supongo que haya estudios en el tema de sonido. Sí, ¿Tocáis también? la universidad tiene de hecho un curso solamente para TV, film y todo eso, ¿sí? Tú puedes hacerlo, ¿Es un curso o una carrera o es entera? una carrera entera, ¿sí? Tú puedes involucrarte con los chicos que hacen TV, film y media y todo eso, si quisieras, pero claro, tú tienes que buscar a la gente y decirle, oye, ¿queréis que os ayude en el sonido y demás? Y ellos pueden decirte que sí o que no, puede ser cualquier cosa, ¿no? Igualmente también hay colaboraciones con los estudios de fotografía y demás, porque a nosotros como artistas, como también tiene performance mi parte, tenemos que crear nuestro propio website, tenemos que hacer una imagen pública, todo eso te lo van enseñando poco a poco. Yo fallé en eso, la verdad. Pero el tema está, ¿tenéis módulos también para tocar solo tema de cine? Por ejemplo, escoger un año para hacer un máster o ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo administráis? Hay un módulo que es opcional, que es de una producción musical más ingeniera, ¿no? Digamos. Y ese te da la opción de luego elegir un máster en tema de ingeniería, de sonido y demás. Ahora, básicamente y enfocado solamente en cine y eso, no tenemos nada. Pero sí tenemos uno que es colaboración, que tú puedes colaborar con cualquiera. Y ese es el que hacemos. Bueno, vamos a hablar de lo que es el tema de grabación en un estudio. Cuando una persona, un equipo, un grupo musical van a grabar, ¿qué se espera cuando llegan allí? ¿Del productor o de De los... todos. De todos? Ok. Paciencia. Paciencia, pero diligencia, más que todo. Digamos que si llegas a un estudio de grabación que ya son profesionales, ya tienen que tener todo conectado y todo listo para los instrumentistas llegar y tocar directamente, ¿no? Pero puede ser que no esté nada seteado, entonces tienen que esperar quizás una hora en que pongan todos los micrófonos, que pongan a todos en su sitio, que arreglen todo, que chequen que el software de grabación esté funcionando correctamente y demás. Y de los instrumentistas se espera mucha profesionalidad, la verdad.
y que sepan hacer su trabajo normalmente. Eso por parte de los productores. Quiere decir que siempre estamos buscando la toma perfecta, la toma que digas, sí, esto es oro puro, ¿no? Y normalmente, como te dije, en el primero y el segundo año te enseñan a cómo deberían tocarse las cosas. Ya más o menos sabes cuando, por ejemplo, están tocando los tambores y suena algo que no te, o sea, ya te empieza a chocar cosas, ¿no? Como ya no suena igual que antes, no suena como tengo acostumbrado a que se escuche, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, ¿qué no suena bien? Y vas hasta que de repente te das cuenta de que el snare está, o la caja está desafinada. Que yo ni sabía cuando yo empecé esto que se tenía que afinar la caja también, ¿no? Em, y así otros instrumentos. O sea, cómo toca el bajo, por ejemplo. No suena igual. Te empiezas a preguntar por qué no suena bien. Y entonces empiezas a pensar en todo lo que te enseñaron. Y entonces te das cuenta de que, por ejemplo, uno de las cosas que sufren mucho los bajistas es que cada nota tiene que ser exactamente igual que la otra. Tienen que tocarse con la misma fuerza, la misma velocidad. Entonces es difícil encontrar un bajista que dé todas las notas exactamente igual de la misma, del mismo nivel. Entonces, así el resto de instrumentos. Una de las entrevistas que tuvimos no hace mucho fue con Alejandro Martín, que estaba fabricando tres cubanos. Y una de las preguntas que le hice fuera de cámara es por qué había tenido tanto éxito. Y me dijo comodidad, precio. Y una cosa de las que más me llamó la atención es porque dijo, y en los estudios de grabación no tienen que hacer ninguna corrección al instrumento. Entonces, ¿podrías explicar un poco cómo funciona eso? Yo jamás en la vida se me pasó por la cabeza que habría que corregir un instrumento que ya viene prefabricado en un estudio de grabación. ¿Cómo se hace eso? Pues todos los instrumentos, y igual que el sonido, dependen de la resonancia y del delivery, de la tocada, ¿no? Si algún instrumento falla en alguna parte, se nota. Por ejemplo, le falta tensión en alguna parte del tambor o le falta alguna cuerda no suena bien o algo parecido, siempre se nota, ¿no? Y tú tienes las demás cosas. Pero lo notáis vosotros, lo mismo el que toca no, porque vosotros estáis escuchando cómo... Sí, sí, sí. Siempre, o sea, al otro lado de la pantalla, el productor musical siempre está escuchando. Y escucha, normalmente mutea cada instrumento, sobre todo al principio o después de las primeras grabaciones. Selecciona cada instrumento y lo escucha solo, en solitario. Y entonces se escucha, obviamente, siempre escuchamos muchos errores de los artistas. Pero entendemos que eso es parte del proceso de un artista. Los humanos cometemos errores la mayoría de veces, ¿no? Entonces, aparte de no enfocarnos en los errores, y dependiendo del género también musical, porque algunos géneros no toleran errores en la hora de tocar, entonces por eso se hace, Ejemplo, digamos, el hip hop, por ejemplo, em, no se suele tolerar errores por el tema de que se usa mucho sample. Entonces siempre se tiene como el, el sample ya ready, ya está tocado perfectamente. Pero si tú estás grabando un tipo de hip hop o un tipo de rap que es más, digamos, mezclado con pop, entonces tienes algunos instrumentistas o mezclado con rock, tienes algunos instrumentistas tocando, digamos, digamos el rock. Tienes a la banda de rock tocando y tú rapeando. Entonces tienen que tocar al mismo nivel, tienen que ser perfectas las notas. También el rock tampoco exige mucho error, ¿no? ¿pero eso Entonces, lo reguláis vosotros desde el sonido o tiene que ser ellos? no, tienen que ser ellos. La recomendación de nuestros profesores y jefes es, si no te gusta una toma, vuelve a grabar. Es mucho mejor tener la mejor toma posible para luego hacer algunos ajustes de añadir alguna compresión, arreglar alguna ecualización y demás, a que tener que estar gastando horas y horas en arreglar una toma de un toque, de una guitarra, digamos, o de un drums. A veces alguna falla en algún hi-hat o en algún crash o en algún tom que no suena tan bien, entonces, o en algún ritmo que no suena tan bien, prácticamente
tienes que estar buscando dónde está, tienes que estar aislando esa zona, subirle un poco el volumen, hacer un montón de edición para una cosa que puede ser grabada otra vez, ¿no? Y así. Cuando se entra en un estudio de grabación, se graba todo el mundo a la vez, audio, percusión, cuerda, viento, todo a la vez, o todo por separado y luego se junta. Hay varios tipos de grabación. El live recording, que es todos juntos, y el recording normal, ¿no? A la hora de hacer el dissertation, los artistas eligen si quieren hacer un live recording o quieren hacer unos recording normal, que es el EP, ¿no? Y lo que yo he encontrado es que depende de lo que vayas a tocar y cómo lo vayas a tocar. Por ejemplo, no es lo mismo tocar un bajo en la misma habitación con unos tambores con micrófonos en el speaker del bajo, ¿no? En el amplificador del bajo. Porque esos micrófonos recogerán también frecuencias y sonidos de los drums que están en la misma habitación. Y si tienes, además de del bajo y los drums, si tienes la guitarra, pues tienes los micrófonos cogiendo el sonido de la guitarra, del bajo y de los tambores, ¿no? Y entonces, a la hora de procesar esos sonidos en el software que utilizan para procesar, pues vas a sufrir más, tienes que eliminar más frecuencia, quizás algunas no lo puedes eliminar, y si no tienes mucho tiempo con los artistas, o si los artistas no tienen mucho tiempo para grabar, entonces perdiste esa toma. Tienes que volverla a grabar con otro artista quizás. ¿Una batería cuántos micrófonos puede llegar a tener? Entre 12 para arriba. Wow. Sí, tiene uno en el kick, dentro del kick, uno fuera del kick, uno en el snare, otro uno en el snare top y otro en el snare bottom por la parte de abajo. Después dos en los toms, después dos en los hi-hats, o bueno, uno en el hi-hat y otro en el crash. Creo que ya voy por 8, 7 o algo así. Después dos overheads, y después un reborn a la parte de atrás y quizás dos ambientadores también. ¿Todos te llegan de forma independiente a la mesa de sonido? Sí, sí, pero igual muchos de ellos recogen sonidos de otras partes. Es a lo que me refería. Luego, ¿eso cómo lo reguláis? Um, ¿Hay un software que lo hace o lo tenéis que hacer vosotros de forma automática? Depende, hay que saber poner los micrófonos, pero sabes que algunos micrófonos van a pillar frecuencias de otras partes, ¿no? O sonidos de otras partes, como por ejemplo el snare button. La parte de abajo del snare siempre se pone de una posición que es como invertido, que no recoge el sonido que sale directamente debajo del snare, sino que coge todo el ambiente debajo del snare. O sea, digamos que este es el snare y normalmente los micrófonos cogen el sonido que viene directo hacia ellos, ¿no? Pero si lo pones invertidos, cogerán todo el sonido que está por debajo de ellos y alrededor de ellos, más no el que viene directamente de ellos. Entonces sabemos que ese micrófono va a coger sonidos del kick, o sea, del tambor más grande, y sabemos que pillará un poco del ambiente de la sala y un poco de los hi-hats y demás. Cuando me estuve preparando para este podcast buscando información, no tenía absolutamente ni idea de lo que es un microfonista. Entonces, en conciertos y giras hay una persona que solo, única y exclusivamente se dedica a colocar los micros. Sí, sí, es muy importante saber dónde y cómo y por qué colocas los micrófonos ahí. Y saber también las reverberaciones de la sala, saber que no haya feedback, porque es importante tener una calidad de sonido lo mejor posible, ¿no? Porque si vuelvo atrás a todo lo que he investigado, normalmente la gente aprecia la calidad de sonido y la calidad de video. Si alguna de ellas dos falla, ya la atención y digamos, la simpatía de la gente no es la misma. En un concierto de un grupo de rock, un grupo heavy, ¿cuántos micrófonos puede llegar a haber en el escenario? Digamos que a la batería no se le pongan los 12 micrófonos, ¿no? Se le pondrán al menos 7 o 8, ¿no? Porque dos en el kick, dos en el snare, dos overheads, digamos. Quizás no necesites dos overheads, o quizás dos en los tambores, unos 6 micrófonos, ¿no? Después tienes que poner, depende de cuántos cantantes tengas, digamos que tienes un solo cantante, pues uno más.
Después tienes que tener quizás un extra micrófono por si acaso. Serían, ¿cuántos vamos ya? ¿10? Unos Más o cuantos. menos 10. Sí, más o menos 10, así, digamos. Porque es el live. No están grabando realmente, ¿no? Bueno, algunas personas graban desde la mesa los lives, pero normalmente no se está grabando y la gente puede escuchar esas nuances de esas cosas pequeñitas que se intentan recoger mientras grabas. ¿Cuál es la diferencia principal de grabar en un estudio de grabación o grabar en una performance en live? Cuando estás en live tienes que tener en cuenta el reverb, la sala donde estás, la gente, ¿no? Tienes que estar pendiente. O sea, muchas de las veces cuando yo hice live sound, tienes que pararte enfrente del escenario en ciertas áreas donde van a estar las personas. Digamos, enfrente, a la derecha y a la izquierda. Y entonces tocas un poco de sonido y más o menos captas cómo el espectador recibe ese sonido. Y si intentamos que siempre se tiene que llevar la mejor calidad de sonido y se tiene que deliverar, o sea, delivery, siempre se tiene que exponer la mejor calidad de sonido, pues uno siempre tiene que estar pendiente del balance de ellos en el live performance. Mientras en la producción tú tocas que más o menos se escuche perfecto, que se toquen bien los instrumentos y luego arreglas todo lo demás, ¿no? Tienes mucho tiempo para arreglarlo. Bueno, mucho tiempo, digamos. Tienes un poco de tiempo para arreglar. Muchas veces cuando vamos a los conciertos vemos que hay una especie de altavoces en la parte frontal del escenario, pero están direccionados hacia los músicos. ¿Qué es eso? Okay. Eso se llaman monitores. Son unos altavoces especiales dirigidos hacia los artistas, que son para que los artistas, en términos más generales, escuchen lo que están tocando, sus propios instrumentos o lo que están tocando sus demás compañeros. Normalmente en los estudios de grabación eso se lleva a cabo por headphones, ¿no? Por auriculares. Entonces tú escuchas lo que los otros están tocando. Lo que pasa es que son diferentes a los speakers o los altavoces que son dirigidos hacia el público, porque los que son dirigidos hacia el público son más fuertes, o sea, su señal es más fuerte. No, se escuchan hacia el frente y hacia los lados. Sin embargo, los monitores solamente se escuchan a la dirección en la que están los artistas y no son tan fuertes para que no se escuche afuera ni en los micrófonos. ¿Y qué finalidad tienen? Es solamente para que ellos escuchen qué están tocando y cómo están tocando, cómo ellos suenan en los micrófonos de afuera. Entonces es como unos auriculares que se escuchan cómo ellos están cantando, digamos, centrándonos en el canto, que no están desafinando o que no están cantando mal el ritmo o demás. Y eso también les hace entender cómo ellos suenan por los otros speakers. Pero ellos, con la potencia que tienen esos altavoces, ellos también podrían escucharlo desde los speakers de fuera. No se escucha tanto porque los speakers están proyectados hacia afuera y sí se escucha cuando regresa el sonido de vuelta, si es que regresa, porque a veces pues, no regresa por lo que son zonas abiertas o parques o demás. Pero no se escucha tan bien como tener unos monitores, digamos. Cuando una persona va a montar un equipo de sonido en un espectáculo, ¿qué factores tiene en cuenta? El espacio, digamos si es en un parque y no hay zonas alrededor que puedan hacer que el sonido rebote o demás. Y también si hay edificios, cuántas personas van a haber en el evento aproximadamente. Si es un evento pequeño, pues se espera entre 20 o 30 personas, o si se espera 5 o 6 personas también. Si es una sala grande, digamos que es en una sala en un teatro, entonces se tiene en cuenta que pues la acústica es mucho mejor y no se necesita tanta fuerza o gain en los micrófonos o en los speakers y demás. También el tipo de speakers que utilizas, pero hoy actualmente la gente siempre va a lo seguro de elegir los altavoces que todo el mundo usa, los Yamaha, ¿no? Los bajos que es normalmente uno, ¿no? Y así. Muchas veces las super giras internacionales de los grandes músicos que hay, vemos tráiler y tráiler solo de equipo de sonido. ¿Nos puedes hablar de qué llevaría un tráiler de esos o todo el equipo que gestionan? Pues
un tráiler de eso, yo los he descargado de hecho, tiene una cantidad de mini speakers, ahora no recuerdo los nombres, pero tienen unos que son como un abanico y todos esos son como piezas pequeñas que luego van ensambladas en un marco que es como un poco redondo, ¿no? Redondeado. Y eso lo que hace es que los speakers queden en una forma que es cuando se proyecta el sonido, pues se puede escuchar mejor. Aparte tiene los frames. Los frames son las barras de metal donde van colocados los speakers, si es que lo necesitan. Otra vez solamente son speakers muy grandes, digamos, o speakers que van colgados arriba. Muchos cables a veces llevan solamente cajas así de súper grandes de solamente el cableado de XLR y de power cables. Otra de las cosas que lleva, no sé si lo recuerdo todo, pero creo que esas son la mayoría de cosas. Muchos cables, muchos speakers. Pero normalmente cuando se hacen eventos, los de sonido a veces también van mezclados con los de audio. Los de sonido también a veces van mezclados con los de video. Entonces muchas veces también meten cosas de video como cables y alguno que otras cosas. ¿Cuántos técnicos de sonido pueden estar en un concierto en vivo? En uno grande. En uno grande, digamos 2. ¿Solo 2 técnicos de sonido? Sí. A la hora del montaje, hoy en día, y yo aparte esto lo digo por mi experiencia laboral, ¿no? Tienen un equipo que, digamos, una compañía que se dedica a poner los eventos y esta compañía ayuda a todos a sacar todos los aparatos que necesitan en el evento y a colocarlos en los sitios que necesitan estar, ¿no? Y a la hora de llevar a cabo todos los tests, todas las pruebas y todo lo demás, solo necesitas un técnico de sonido. Quizás necesitas 2, como por si alguno se cansa o para estar bien seguro de que todo está perfectamente. Y ya está, normalmente 1 o 2. Y digamos que en muy raros casos a veces he visto un ingeniero de sonido, no solamente un técnico, sino un ingeniero de sonido, que es el que primero llega y más o menos tiene en cuenta todo lo que necesita el sonido y le dice a los técnicos qué tienen que hacer y ya está. Pero normalmente tendrá que ir alguien antes a echar un vistazo al lugar. Sí, por eso van los ingenieros de sonido normalmente. Pero hoy en día, lo que yo he visto en mi experiencia, ingeniero de sonido parece ser todo el mundo, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que tienen muchos años llevando a cabo eventos y demás. Entonces ellos montan su propia empresa y ellos están haciendo, por ejemplo, video, pero como también se quieren especializar en audio para que tener más contratos y demás, pues ya han escuchado muchos eventos y demás y ellos creen que tienen el conocimiento que tiene un ingeniero de sonido y hacen los ajustes y al final pues no está tan mal, digamos que la gente normal no notará alguna que otra cosa que podría mejorarse. Yo sí la noto, pero claro, ellos quizás, la gente normal quizás no la note. Para los grandes festivales hay gente más especializada en rock, jazz o rap. En términos de producción musical, no. El técnico de sonido tiene que saber todos los géneros y tiene que saber todo cómo funciona y sin importar de quién esté tocando o cantando. Pero obviamente los instrumentistas y dependiendo del evento, pues sí serán de algún género u otro, ¿no? Aunque conociendo a tantos artistas que he conocido, te das cuenta de que realmente los artistas saben todos los géneros. Un artista del rock también te puede tocar rap y puede cantarte incluso, o sea, al final la música es ritmo y melodía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona cada instrumento, ellos pueden tocar acorde a ello, ¿no? Y para algunos es muy fácil. Porque hay una de las cosas que no se dice, pero que la gente debería entender, que todas las artistas normalmente ya saben muchas cosas. Cuando una persona se coloca arriba del todo y todo el mundo empieza a quererlo y a escuchar su música y demás, esa persona ha pasado por un proceso de aprendizaje que es grande. No solamente sabe hacer
un género, sino que sabe hacer varios géneros, muchos géneros, sabe tocar muchos instrumentos, sabe mucho de historia, de literatura, de economía, de marketing, sabe muchas cosas de mucho. Y entonces, cuando para él parece que él nació como haciendo eso, ¿no? Pero en realidad es que ha habido un background ahí en el que la persona ha estudiado y sabe mucho acerca de todo, incluso diferentes tipos de lenguas, hablan diferentes idiomas y demás. Una de las cosas que estuvimos hablando el otro día que estuvimos tomando algo es que yo contaba que un productor musical tenía que tener conocimientos musicales a nivel de músico, de tocar algún instrumento. Y tú me dijiste que no hace falta. No, no, porque hoy en día con la aparición de las computadoras tú tienes que saber cómo funciona el instrumento. Hombre, saber. Tendrías que tener unos conocimientos básicos de cómo funcionan los instrumentos para que para que tu música suene bien. Sin embargo, nos hemos encontrado que actualmente hay más y más productores musicales que no tienen ni idea de cómo se tocan los instrumentos, sobre todo físicamente. Bueno, puedes ver en algunas websites que venden beats para raperos y demás, incluso en el YouTube, muchos de esos no tienen ni idea de música, pero sí saben cómo funciona la música. Porque cuando tú vas al software, tú puedes poner em, el piano roll. El piano roll es una parte del software que te permite poner las notas dentro de un piano virtual y el software va a producir el sonido de esas notas dependiendo del instrumento que tú le pongas a ese piano, ¿no? Y tú puedes ir poniendo las notas que realmente no necesita. ¿Cómo yo empecé esto? A ver, volviendo atrás, parece que me enreda, ¿no? Tú aprendes que la primera nota es el root, que es la nota básica. Después, la tercera nota es parte de cualquier escala mayor. Y después la quinta o la séptima, ¿no? La séptima es para que suene más épico. Y si sabes eso, ya puedes hacer cualquier escala. Digamos que empiezas en un re, pues 3 notas para arriba y después 5 y después 7 si quieres que suene épico, ¿no? Y vas mezclando y luego vas aprendiendo un poco de progresiones de acordes en el tema, en el caso de que tú quieras hacer música de esa manera, porque recordemos que hay géneros musicales que no necesitan esa toque de instrumentos, sino que necesitan más producción, samples y demás, que ya es otra cosa. ¿Es lo mismo un productor musical que un técnico de sonido? No, un técnico de sonido sabe cómo funcionan electrónicamente las cosas, ¿no? Si se conecta a una mesa de sonido, cómo va a salir el sonido, dónde se tiene que conectar. Si hay muchas veces que se hace un broadcast sound, o sea, sonido directamente para el streaming de online, como YouTube o otras plataformas, Facebook o demás. Tienen que saber por dónde está el IP de cada cable que conectes o de la mesa, qué tipo de cables utilizas, porque algunas mesas se utiliza el cable Ethernet, se utiliza para conectarse al main del sonido y del video también, y después ese será proyectado online. Ellos saben todo ese tipo de cosas, digamos que tienen que poner una IP específica y demás, pero un productor musical tiene que saber, aparte de eso, saber cómo funciona la música, qué hacer en la música, digamos, una música, cómo se estructura, por qué se estructura de esa manera, qué tiene que hacer para que suene bien, ¿no? Crear una canción que suene genial, ¿no? Copiar, tener otro background de otras canciones, tener mucho oído para escuchar cómo funcionan otras canciones, saber diferenciar los instrumentos, por qué. Digamos que en una canción de rock hay veces que empieza con un intro muy fuerte, luego ya no está la guitarra, luego solamente están los tambores, y ¿por qué? ¿Por qué pasa todo eso, no? Y ese tipo de cosas no lo sabe un técnico de sonido. ¿Qué papel juega un técnico de sonido en el éxito de una canción? Normalmente los técnicos de sonido se encargan de la posición de los micrófonos y de la grabación. Y yo creo que ese es su papel, que los micrófonos estén bien posicionados y que se pueda obtener una buena toma. ¿Qué diferencia hay entre una grabación y una masterización? Una grabación es cuando tú pones a todos los instrumentistas a tocar.
y tú obtienes pues el input, el output de su input. O sea, ellos tocan una nota y tú la obtienes en tu software y la guardas, ¿no? Después de eso, tienes que procesarla. Tienes que ver que suene bien, que que el volumen esté adecuado y demás. Eso se llama mixing. Después de eso, cuando tú crees que tienes más o menos todo balanceado, porque dependiendo del género, pues están algunas frecuencias más altas que otras, porque también habría que explicarte que la música y el sonido va en frecuencias, ¿no? Es un tema más complejo. Pero luego al final de que ya tienes más o menos un mixing balanceado, entra el ingeniero, que es el que hace el mastering. El mastering se centra en boostear lo que ya tienes, dependiendo de para dónde lo quieras, ¿no? Si lo quieres para YouTube o si lo quieres para Spotify, pueden variar las diferentes necesidades de esa música. Por ejemplo, en YouTube se mide en FPS, si no recuerdo mal, y necesita estar en menos 14 FPS para que el YouTube no te suba o te baje el volumen, porque si pasas eso, el YouTube solo baja el volumen y te lo pone al nivel que ellos están acostumbrados. Cada sitio de streaming de música tiene unos niveles específicos. Muchos de ellos pues coinciden, pero otros no. Entonces, un ingeniero tiene que saber todo esto y implementar eso en la mezcla que ya tiene. Ahora, hoy en día hay otro tipo de mezcla, que es la mezcla Atmos. Atmos es la mezcla de cine, como hablamos antes, ¿no? Tú tienes sonidos por toda la sala, speakers por toda la sala, y pues quizás tengas un sonido de avión por un lado, o quizás un sonido de guitarra por este lado, pero por allí tienes otro, y debajo en el suelo tienes otro sonido. Entonces el ingeniero de sonido y el que hace el mastering tiene que tener en cuenta de que cuando tú escuchas en una sala con todos los speakers se escucha de una manera, pero cuando lo escuchas en un teléfono se escucha de otra manera. Entonces tiene que tener en cuenta que cuando una persona se ponga sus auriculares, se va a escuchar de diferente manera a que como se escuche en una sala. Y todo eso lo tiene en cuenta a la hora de hacer las mezclas y a la hora de hacer el mastering. Para la hora de la grabación, cuando estás en un estudio, un técnico de sonido, ¿cuál es el estilo musical que es más complicado para grabar? A mí me parece que el estilo, esto es personal, ¿no? El estilo musical más complicado para grabar es el rock. ¿Por qué? ¿Por qué es el rock? Porque requiere muchas cosas, tiene que estar muy perfecto. Son muchos instrumentos, son muchas personas, ¿verdad? Si hace mucha calor están todos sudados, tienes que tener aire acondicionado y demás. Muchas veces ellos desean tocar todos juntos en la banda, no quieren tocar pues uno sí un día y otro día no. ¿Sí me entiendes? Para mí es el por qué, por la cantidad, más que por la dificultad del género en sí. ¿Qué tiempo se puede tardar en hacer una grabación de una canción? Por supuesto, dependiendo de los músicos y de la calidad y la experiencia que tengan, pero una media. Digamos que su objetivo es tener una canción más o menos pasable para ponerla en las redes sociales y empezar algo, ¿no? No es una canción que quieran sacar en un EP o algo súper profesional. Entonces yo te diría que aproximadamente solo para la grabación unas 4 horas, aproximadamente. Para una canción de 3 minutos. Sí, para una canción de 3 minutos. O 3 o 4, no sé, podría ser 5 minutos. ¿Y Sí. qué se hace durante esas 4 horas? Pues se hacen muchas tomas. Llegas a tocar, 20 veces la misma canción. sí, sí, muchas veces. Y muchas correcciones del productor musical, si es que necesitan hacerse. No es porque los instrumentistas no sepan tocar los instrumentos, sino porque el productor quiere que suene de una manera específica, porque tiene en mente una idea del producto que va a sacar, ¿no? Ellos saben que, por ejemplo, si te gusta el crunchy rock, la guitarra tiene que sonar crunch, tiene que sonar con poder, el guitarrista tiene que darlo todo, ¿no? Y si digamos que se empezó un poco así, pues bien dando las notas, entonces muchas correcciones pero tócalo un poco más, dale un poco más de fuerza y demás. Igual que el de los drums, el de los tambores también. Exactamente. Si el productor quiere que el instrumentista toque de una manera el intro y otra manera el verso,
pues van a haber muchas correcciones y a veces no se saben de estas correcciones. Normalmente llegan, los chicos tocan toda la música, suena bien y entonces el productor empieza ahí. Suena bien, pero suena igual que siempre, igual que todos los demás. ¿Qué hacemos para cambiarlo? ¿No? Y entonces ahí empieza el productor a hacerle correcciones en plan, ¿qué tal si en vez de tocar al full drums el snare en el verso no lo tocas o lo tocas de diferente manera o no tocas sino el borde del snare o algo así, digamos? ¿Qué tipo de tema es el que menos te gusta grabar en un estudio? ¿Qué tipo de estilo musical? Creo que el rock igual. ¿Sí? Sí, el rock ¿Es amor-odio? sí, no sé, o sea, ¿sabes qué no me gusta grabar? O sea, está bien el rock, pero ¿sabes lo que no me gusta grabar? Que me gustaría que no se grabara en ningún estudio, pero claro, obviamente eso es imposible. Es los covers. A mí no me gustan los covers, no sé. No digamos que es un odio total que, oh, pobre, todos aquellos que tocan covers son malos. No, no. Es como si haces un cover, ya una persona y ya hubo un equipo detrás de ese cover. Digamos que cada decisión que se tomó en esa canción, en la original, hubo un equipo grande detrás. O sea, hubo ingenieros, hubieron técnicos, hubieron escritores, hubieron músicos detrás. Ya saben cómo, o sea, todo lo que tú vayas a tocar, ellos ya lo hicieron. Pero ellos decidieron que eso no lo querían, que querían era la canción como tú la escuchaste. Por eso a ti te gusta y tú quieres hacer un cover, ¿cierto? Entonces, tocar un cover de esa canción es como, para mí es como bajar el nivel, ¿no? Como, digamos, no tengo el suficiente dinero para invertir en mi superproducción al estilo, no sé, Queen, ya que hablamos de Queen antes, que tenían un ingeniero grabando, tenían 1000 voces, tenía mucho tiempo, ¿no? De grabar en el estudio, se grabaron muchos instrumentos y demás, ¿no? No tienes el dinero para, o no eres tan famoso como para recrear eso, o para recrear una orquesta musical completa, ¿no? Entonces, quieres tocar la guitarra, ok, está bien. Es entendible y mucha gente le gustará tu estilo de canto y demás. Pero yo, por ejemplo, no me gusta hacerlo, no sé. Pero una persona que quiera hacer un cover viene ya con la música de fondo hecha y él solo canta. O hace todo, parte de cero, con todo. Un productor musical normalmente le pregunta a la persona antes de ir a la estudio de grabación qué quiere hacer, qué quiere de esa sesión musical, cuál es el resultado que quieren al final de la producción. Y ellos te suelen decir, pues, quiero tocar una canción original o quiero hacer otras cosas o quiero tocar un cover, digamos. Entonces, pues existen preguntas, ¿no? Ok, ¿qué cover quieres hacer y demás? Entonces ya yo, por ejemplo, que me ha tocado grabar covers, ya sé qué esperar de esa canción, porque normalmente eligen canciones muy famosas y demás y ya se conocen. Entonces tú, normalmente un productor musical, por ejemplo, lo que yo hago es escuchar la canción muchas veces antes de la hora de la grabación y ya tengo en mente que voy a encontrarme, que debería encontrarme, ¿no? Entonces llegamos al estudio de grabación y si el artista no te ha indicado antes cómo va a tocar la canción o el cover, digamos que antes te escribe como la voy a tocar con guitarra, entonces tú ya sabes que tienes que llegar a grabar una guitarra y una voz, ¿no? Porque es un cover. Pero a veces te llegan que nada, llegan con nada. Entonces te toca a ti buscar en YouTube o lo que sea la instrumental para que tener la voz del artista. Porque claro, tienes 4 horas de grabación y necesitas sacarle el máximo provecho a las 4 horas. Muchas veces hay descanso entre las 4 horas. Entonces necesitas sacar rápido algo y te toca, digamos, en emergencia solucionar, ¿no? El problema, descargas en internet, a veces tienes que pagar, ¿no? Por el instrumental y se la pones al artista y el artista canta, ¿no? Y de hecho eso fue lo último que me pasó hace recientemente. Me pidieron un cover de Taylor Swift y me tocó pagar por el instrumental. No fue muy caro, pero es un poco, digamos, para mí no tiene un sentido, no tiene mucho razonamiento detrás de eso, no sé. Pero claro, es una cosa personal, ¿no?
Hace muchísimos años veías que era totalmente imposible el poder hacer un estudio de grabación en casa. Hoy en día parece que está de moda poner 4 sistemas aislantes en las paredes, poner una tabla de mezclas y un par de micrófonos en condiciones para hacer grabaciones en casa y luego editarlas con el ordenador. ¿Qué opinas de esos sistemas? Yo opino que eso, mientras más avancemos en la humanidad, más fácil la tienen las personas, ¿no? Digamos. Y anteriormente había que pagar mucho dinero para acceder a los estudios de grabación. Bueno, mucho dinero. Realmente no sé cuánto se gastaba, pero se decía que se gastaba mucho dinero por el tema de que eran muchas horas y demás, ¿no? Y los productores tenían los estándar, ¿no? Los micrófonos, estándar micrófonos, tenía todos los estándar para algún tipo de grabación. Digamos que habían estudios de grabación solo para rock, ¿no? Y había otros estudios de grabación solo para podcast, ¿no? Pero actualmente como se han creado y se está produciendo mucho más, entonces las personas normales de a pie tienen más acceso a ese tipo de tecnología. Y ya es más fácil, gastas menos dinero, ¿no? Ya no vas por un estudio gigante porque muchas veces las producciones pueden ser pequeñas, como te digo, una guitarra, un micrófono, ¿no? Y quizás grabas tu música con eso. Además, los estudios de grabación anteriormente eran por cinta. No tenían una computadora, sino que era una cinta que tenía 8 tapes, ¿no? Y te ibas poniendo, cortando y era todo más manual, más analógico. Y hoy en día, pues, es más barato, es más accesible. Hay más oportunidad para la creatividad que anteriormente, eso creo. Sin embargo, uno de los lemas que se dice es que mientras más hambre tengas, más creativo te vuelves, ¿no? Y quizás se perdió un poco ese hambre, ¿no? Quizás, digamos, porque no necesito, mi visión acerca de estos temas es reducida, es solamente mi punto de vista de las personas que tengo cercanas, ¿no? Quizás se perdió un poco de la creatividad, ¿no? De ese hambre, de esas ganas de probar otras cosas diferentes, ¿no? Digo, quizás. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en tu trabajo? ¿Cómo ha evolucionado? El tema está que llevas 3 años estudiando y en 3 años esto ha cambiado muchísimo. Sí, sí. ¿Cómo has notado la diferencia desde que empezaste hasta ahora? Bueno, yo empecé normalmente como los artistas, ¿no? Que querían pues practicar y sacar su música y demás. Pero después me encontré que tenía muchas limitaciones y obviamente es exhaustivo estar practicando en cada una de tus limitaciones y tus debilidades, ¿no? Pero con la inteligencia artificial, ya que no es solamente ChatGPT y DeepSeek, que son modelos de text, ¿no? De texto, sino que también hay inteligencia artificial para el sonido, como Suno, que te crea las canciones cuando tú pones un input, o Audime, que te crea las melodías o armonías que necesites, subiéndole solamente un audio. Ya con eso, yo creo que reducí mi tiempo de práctica, reducí mi tiempo de gastar. O sea, para mí la inteligencia artificial es como una herramienta que hace que reduzca tu tiempo, el tiempo que gastas en lo que te gusta hacer, ¿no? A veces lo que te puede tomar 4, 8 horas de grabación, digamos, unas armonías, digamos 2 días de grabación de 4 horas o un día de 8 horas de grabación para unas armonías, tú lo puedes solucionar en 5 minutos, ¿no? Que es una locura. Solo subes un audio y la inteligencia artificial te genera 10, 12 armonías diferentes que tú las puedes elegir como las quieres y qué voces que tienes. Y puedes elegir una cantante de rock o un cantante de pop o un cantante de soul para que te haga las armonías y demás. Incluso si tú no sabes cantar, digamos yo que no soy tan diestro en el canto, o sea, no soy perfecto, un cantante tremendo, puedo subir uno de mis cantos que están desafinados, un poco le falta técnica, y obtengo de vuelta un cantante de la inteligencia artificial que canta perfectamente lo que yo quería cantar. Y suena pues 3 veces, o sea, 1000 veces mejor, ¿no? Ahora ya el problema está en que tiene sus contras, de que probablemente mucha gente utilizará los mismos cantantes y demás, y no se va a distinguir una voz, sino que será una canción. Además, la gente tiene sus propias rencillas con la inteligencia artificial, no lo ven de la misma manera que un artista, ¿no?
Y eso fue una de las conclusiones que saqué en mi dissertation, en mi proyecto final de carrera. ¿Que fue sobre la inteligencia artificial? Sí, sí. Mi proyecto final de carrera fue acerca de inteligencia artificial, la composición y creatividad de la inteligencia artificial versus la humana. Y la idea era, yo creaba tres canciones y las creaba a mi manera, lo que a mí me gustaba, hip hop y demás, y le decía a la inteligencia artificial que las recreara según el prompt que yo le iba poniendo, ¿sí? Y con mi lírica, o sea, con la canción que yo escribí, con las letras, ¿no? Y la verdad, los resultados son muy buenos, ciertamente, pero después lo puse en un survey, que es como un formulario para que la gente votara y demás, y ellos pues votaron muchas veces que no se distinguía, que todo estaba muy, muy igual, muy igualado, pero que la relevancia cultural no era la misma, porque la inteligencia artificial carecía de toda la historia de la humanidad y demás, por la cual yo puse mi letra y mi interpretación y demás. Pero pues por el resto estaba todo bien. Entonces, ese es lo único. Entonces, si tú no le dices, esta es como conclusión, si tú no, perdón, esta es como conclusión a mi dissertation. Si tú no le dices a las personas que es inteligencia artificial, ellos lo evaluarán mejor de que si lo supieran que es inteligencia artificial. Entonces el tema de la creatividad, como habías hablado antes, que estaba más limitado con los medios que teníamos antes, hoy en día una mente totalmente creativa, con la inteligencia artificial se puede incrementar de forma exponencial la creatividad. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que tienes que tener ciertos conocimientos, al menos el mínimo, ¿no? De cómo funcionan y por qué funcionan, porque no es lo mismo tener una persona que es full creativa, pero no tiene ni idea de de lo que quiere hacer o lo que quiere llegar, a una persona que realmente sabe de dónde quiere llegar, pero que no tiene las opciones para hacerlo. Digamos, tienes un compositor genial, pero como no puede tocar todos los instrumentos o no tiene a nadie o no conoce a nadie que toque todos los instrumentos, pues no puede llevar a cabo su idea. O digamos una persona que solamente escribe unas letras y sabe de música y no sabe cantar o sabe tocar algún instrumento, pero le falta todo lo demás. Entonces, actualmente se puede utilizar inteligencia artificial para tocar los instrumentos y para generar voces. O sea, básicamente puedes hacer una canción solamente con la inteligencia artificial, quitando las páginas web que es directamente tú pones un prompt y ellos te generan la canción con todo lo que necesitas. ¿Qué opinas del autotune, que está muy de moda últimamente? El autotuning pasa a ser un efecto más de la producción musical. Mucha gente a veces por muchos géneros, digamos el trap, básicamente se clasifica y se entiende que se usa el autotune en mayor parte de su producción. Em, es una parte más. Antes se utilizaba en otros instrumentos y después se empezó a utilizar en las canciones de trance y demás y ahora se utiliza por todas partes. Ahí ya me he perdido. El autotune se utilizaba para instrumentos también. Yo contaba que solo era para la voz. No, no, antes se utilizaba autotune para los instrumentos también. En los productores musicales se utilizaba. Y después se hizo una canción muy famosa, que ahora no recuerdo, de disco, en el cual se utilizaba los efectos de voz y demás, pero muy heavy. Y pues ya después empezaron a utilizarlo más en las voces y demás. Ya actualmente pues después se pulió más para que se escuchara y se distinguiera que era una voz la que cantaba y no un instrumento como un sintetizador o demás. Y actualmente pues tenemos, incluso yo diría que actualmente el autotune tiene inteligencia artificial ahora, si no me equivoco. O sea, tú compras el autotune que Antares me parece que es la compañía que hace el autotune y actualmente la última versión tenía inteligencia artificial. Increíble, ¿no? O sea, ¿En qué te gustaría enfocar todo lo que has estudiado? ¿Dónde te gustaría trabajar? todo lo que sea relacionado con el sonido, o sea, me apasiona un montón. Digamos, escucharme ahora por los audífonos y escucharme perfecto, que se escucha genial, me genera felicidad. No sé, hay gente que es así, ¿no? Que obtiene lo que desea por cosas muy simples. Y pues a mí, como todo eso me apasiona, yo pues me gustaría dedicarme a eso, a todo lo que sea de sonido, ya sea grabaciones, ya sea crear mi propia música, ya sea hacer live sound o incluso
consultan de acústicas también, por ejemplo, que en un espacio como este saber dónde distribuir los micrófonos y los speakers y demás, todo eso me gusta. Bueno, pues ha sido un verdadero placer estar contigo y haber aprendido tanto. Y hay dos preguntas con las que siempre despedimos a nuestros invitados. Y una es, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Esa la respondes al final, para terminar con buen sabor de boca el podcast. Y la otra es, ¿qué pregunta te gustaría saber responder? Me gustaría saber responder con qué números de la lotería me puedo hacer millonario. Esa es buena. Eso, sí. Y el día más feliz de mi vida, yo diría que, wow, no sé, hay varios, no tantos, pero hay varios. Wow. Pues digamos de cuando nació mi hijo, yo creo. Sí, ese fue uno de los mejores momentos, yo creo. Pues buena forma para despedir el podcast. Bueno, pues le queremos dar las gracias a Nisbet por haber tomado el tiempo de estar con nosotros y sobre todo estamos aquí en un estudio, en un podcast, que ahora haré una pequeña toma cuando terminemos de recoger todo esto, que él nos invitó a que hiciéramos una grabación aquí. Lo que pasa que queríamos probar nuestro equipo porque se nota mucho Sí, lo que me está estabas diciendo. hablando, sí. El tema está que claro que debido a los problemas de la máscara, que no había caído yo en ello, es por lo que hemos estado teniendo problemas de sonido últimamente. Entonces, entre eso y otras muchas cosas, queríamos probar nuestro equipo para ver cómo nos podía ayudar y bueno, y se nota una barbaridad la diferencia. Entonces, es la diferencia de ver muchos vídeos tutoriales en YouTube cuando estuvimos montando el tema del equipo, que son magníficos, pero cuando necesitas una cosa mucho más especializada, necesitas a profesionales como es él. Entonces, bueno, se nota muchísimo la diferencia de estar así o estar así, pero tú no lo notas, pero yo sí por el tema de la máscara. Sí lo notas también el tema del Sí, sonido, ¿no? claro, Claro, no lo claro. vas a notar tú. Entonces el tema es eso. Bueno, a partir de ahora o me hago aquí las máscaras como Joker esta, que me lo amplío, o bueno, o habrá que hablar un poquito más cerquita de la máscara. Muchas gracias de nuevo y esperamos verte pronto. No, gracias a ti. Gracias por la invitación y gracias a la universidad que nos prestó estas instalaciones también. Por supuesto. Venga, muchas gracias.